Hola, bienvenidos al resumen semanal de economía, finanzas y un poquito también de política. Así que venga, vamos allá. Y como siempre, pues vamos a empezar con la parte pues más puramente económica. Y pues de esta semana básicamente tenemos dos grandes cosas dos grandes noticias que recalcar. La primera es pues que se mantienen los tipos o la Fed mantiene los tipos y la segunda es que el Banco Central Europeo mantiene los tipos. Y lo curioso pues son los titulares, como veis ahí, en un caso pues se ha interpretado que la Fed, bueno, se ha interpretado, han dicho bastante explícitamente que pues ya van a empezar a mirar a recortes de tipos, mientras que el Banco Central Europeo pues ha dicho casi que pues que mantienen los tipos, pero que cuidado porque los tipos se van a mantener altos bastante tiempo. Entonces es bastante interesante que el mercado pues ha tenido en cuenta esto pues como que la Fed bajará de tipos. Ahora vamos a ver algunas de las cosas que han pasado en los mercados y de hecho pues se han disparado las bolsas y en el caso pues del Banco Central Europeo se ha interpretado todo lo contrario. A pesar de que la inflación está relativamente pues más controlada incluso en el Banco Central Europeo, pues a pesar de eso han dicho que los tipos van a quedarse altos bastante tiempo. Interesante es esto, pues el tipo esperado de los tipos federales, lo que ha hecho del día 12 al día 14 de diciembre, desde antes de tomar la decisión de la Fed y después de tomar la decisión de la Fed, lo que vemos es que hay una expectativa de que las bajadas de tipos van a ser muchísimo más agresivas de lo que se esperaba el mercado antes de la decisión de la Fed. De hecho, bueno, aquí hay algo pues también bastante interesante que comentar y es que, pues, por ejemplo, el director de la Fed de Nueva York ya ha dicho que, bueno, que quizá que todavía no se está hablando de bajadas de tipos. Por lo tanto, bueno, ahora hay otra reinterpretación de qué quiere la Fed o qué va a hacer la Fed. En cualquier caso, es bastante interesante que a pesar de que ninguno de los dos grandes bancos centrales ha tocado los tipos, ya estamos otra vez en la situación monetaria anterior a la época inflacionaria, en la que ya lo que marcan, lo que hablan los banqueros centrales tiene tanta o más importancia que lo que hacen. Esto es bastante interesante. Bueno, ¿por qué estas buenas noticias aparentemente de la Fed? Bueno, pues porque la inflación parece que está bastante controlada. La inflación, esta que veis aquí, es la inflación mensual, otra vez se las pongo interanual, esta vez se la voy a poner mensual, y lo que hemos sabido, bueno, pues el último dato es que el penúltimo en octubre los precios no habían subido absolutamente nada, 0,0%, y el último dato en noviembre 0,1%. Por lo tanto, pues parece que la situación en lo que tiene que ver con los precios está pues más o menos controlada, aunque la subyacente todavía se encuentra en el 4%, que es el doble que el objetivo de la Fed. Por lo tanto, hay muchas voces también que están diciendo, cuidado, que quizá estamos pues quizá bajando tipos demasiado rápido. Bueno, esto para que también os hagáis una idea de pues cómo de rápido han subido los tipos y que pues sí que han pasado en las últimas veces que se han subido tipos desde finales de los años 80, pues lo tenéis ahí. La línea negra que tenéis arriba, pues es la subida de tipos de 2022 hasta hoy, y lo que tenemos es que pues efectivamente ha sido desde los años 80 la subida de tipos más rápida que ha hecho la Fed. Entonces, bueno, esto es interesante pues porque de alguna manera pues nos está marcando cuánto tiempo, en cuánto tiempo y cómo de rápida ha sido la política monetaria contractiva de la Fed. Bueno, más cosas interesantes y cómo esperamos que afecten, si es que van a bajar o no van a bajar los tipos, a un mercado tan sensible a los tipos con una duración tan larga como es pues el mercado hipotecario. Y esto es un gráfico bastante bonito de Wall Street Journal en el que te dice, bueno, pues dependiendo del pago que haces, qué tipo de vivienda te puedes permitir en función de pues los tipos de interés. Entonces, en el eje X tenéis los tipos de interés y en el eje Y tenéis el precio de la vivienda el pago mensual que hace una persona. Entonces, el pago mensual no cambia, solo cambiaría por las líneas. Y lo que vemos es algo bastante interesante, un 1% de tipos de interés. Una persona que paga, pues, por ejemplo, unos 3.000 dólares al mes, una pareja o una familia que pague 3.000 dólares al mes, recordad que esto es Estados Unidos, 3.000 dólares al mes no es tan raro como en otros países, pero bueno, tenemos que una familia se podría permitir una vivienda de casi 800.000 dólares, un poquito menos. Con los tipos al 9%, al 8% estarían en 400.000 dólares, para que nos hagamos una idea también de la capacidad, el poder adquisitivo sobre los bienes reales que ejerce un mismo salario a un tipo de interés diferente cuando se pide prestado en el mercado hipotecario. Bueno, el mercado hipotecario en realidad en cualquier mercado, pero en este caso
en el hipotecario. Entonces, pues se puede ir casi a la mitad si se van los tipos de interés del 1 al 8, prácticamente la mitad si se van al 9. Esto es interesante porque prácticamente en el último mes y medio los tipos hipotecarios en Estados Unidos, que habían subido muchísimo, han bajado nada menos que un 1%. Entonces, bueno, esto desde luego pues, puede generar efectos quizá de vuelta a una gran demanda hipotecaria, en este caso de vivienda, o gran demanda crédito en general, que puedan reactivar las presiones inflacionarias. Bueno, aquí es pronto para saberlo y pues veremos. Y lo seguiremos por aquí. Otra cosa también interesantísima, esto es algo que sí ya os he hablado más, pero bueno, en cualquier caso conviene la pena, pues merece la pena recalcarlo, son los tipos de interés, los intereses, no los tipos de interés, los intereses que están pagando los mercados emergentes, los países emergentes, los gobiernos de los países emergentes. Entonces tenéis aquí en el gráfico de la izquierda, pues cuánto se paga en moneda local, cuánto pagan en moneda extranjera, y lo que vemos es que desde el 2008 se han duplicado los precios en moneda extranjera, los pagos de interés en moneda extranjera, y se han multiplicado por 4 los de moneda nacional. Hay que tener en cuenta esto, pues porque estamos en un mundo hiperendeudado en el que quizá los tipos de interés no van a volver al 0% o es difícil que vuelvan al 0%. Y bueno, pues tenéis ahí que países como Kenia, Ghana, los más exagerados son el Sri Lanka o Egipto, gastan muchísimo más en intereses de la deuda de lo que gastan, por ejemplo, en educación o en salud. En el caso de Egipto, gasta en intereses de la deuda más de 4 o 5 veces lo que gasta en educación y más de 4 o 5 veces lo que gasta en educación, en sanidad. Por lo tanto, bueno, pues tenemos aquí que cuidado con los excesos de deuda actuales que en algún momento se comen partes crecientes del presupuesto. Más cosas interesantes, la solar y la eólica, sabéis que pues, están de moda ahora pues, porque han dejado de ser rentables, y este es el precio en Estados Unidos, el precio de los PPAs, los PPAs son los acuerdos que tiene un generador y usualmente un distribuidor de energía eléctrica sobre los precios a los que se va a vender en un mercado de contratos, sobre los precios a los que se va a vender la energía, entonces, o la electricidad en este caso. Pues lo que tenemos es que pues la solar y la eólica casi que han duplicado, casi triplicado el precio, depende de cuál veamos. La eólica lo ha triplicado, la solar lo ha más que duplicado. El precio al que venden al distribuidor minorista. Esto es interesante, pues porque bueno, hemos sabido ya que estas energías están teniendo problemas, los fondos y las empresas de estas energías pues están teniendo pérdidas y bueno, pues han perdido gran parte, como ya os he enseñado en otras versiones de este resumen semanal, han perdido muchísimo de su capitalización bursátil. Y bueno, parte lo explica los tipos de interés altos y parte lo explican también en la inflación fuerte que ha habido en los componentes típicos con los que van realizados este tipo de tecnologías. En cualquier caso, lo que vemos es que precisamente la gran ventaja que tenían, que era un precio, la están perdiendo. Y nos quedamos con las desventajas, que son la intermitencia de su generación y la necesidad de tener siempre un respaldo ahí atrás, pues ya sea en baterías, que todavía no está, ya sea sobre todo en centrales de gas. Entonces, cuidado porque los precios de la energía puede ser que no se moderen precisamente porque la parte que era más barata, la solar y la eólica, ya no es tan barata y nos quedamos con los inconvenientes en forma de energía pues, de respaldo, casi siempre en forma de gas. Bueno, interesante este mercado y complicadito. Bueno, como usualmente critico bastante a China y creo que hay muchos motivos para criticarla, o al menos la situación macro actual de China, más que a China en sí misma, pues os quería poner hoy una nota positiva y aunque son a muy largo plazo, ¿no? Tenéis ahí desde el año 2007, pero son el porcentaje de ahorro que ahorran, ¿no? El porcentaje del ingreso que ahorran los hogares chinos. Y lo que vemos ahí es que están por encima del 30%. Esto, lejos de ser una desventaja, como pues, argumentan algunos economistas, es una enorme ventaja, especialmente en los momentos en los que está China. China está en un momento de readaptación de estructura productiva, de tener que salir de todas esas inversiones no demasiado bien hechas en el mercado inmobiliario, y precisamente una tasa de ahorro muy fuerte es lo que marca la capacidad de readaptar esa estructura productiva a otras cosas
pues que generen más valor, como puede ser, por ejemplo, las baterías de los automóviles, que ya China es el gran productor de estas baterías. Pues esto se hace pues, con nueva inversión y esto se hace pues, con nuevo ahorro. Por lo tanto, bueno, esto es una enorme ventaja. Para que os hagáis una idea, la tasa de ahorro en Estados Unidos está ahora menor al 5%, aproximadamente en torno al 4%. Incluso países que ahorran relativamente bastante en Europa, como puede ser Francia, como puede ser incluso España, no ahorran más del 20%. El problema con España, con Francia, es que muchas de las veces las inversiones no son las más rentables tampoco. Pero bueno, en cualquier caso, lo que tenéis aquí es pues, una condición necesaria, si bien no suficiente, para salir de una recesión. Bueno, vamos con la parte ya puramente más de política. Y bueno, seguimos con China. Este es el desempleo juvenil en China y curiosamente lo meto en la parte política, a pesar de ser una parte pues, puramente económica. Lo meto en la parte de política porque precisamente no es la parte económica la que quiero ver aquí. Bueno, veamos el gráfico rápido. El gráfico son la tasa de desempleo en pues en las principales, pues en un montón de economías del mundo. Lo que tenemos, pues esta tasa de desempleo juvenil. España es el campeón del mundo, como casi todo lo malo en desempleo. Casi todo lo malo en el mercado laboral, pues España es puntera. Entonces España es ahí el peor país del mundo en desempleo juvenil y pues cerca está Costa Rica y luego vemos pues países, pues bastantes países del sur de Europa que tienen pues un mercado laboral un poquito complicadito. Entonces lo que vemos es que China está ahí con ellos. No está tan mal como España, pero por ejemplo sí está tan mal como Italia. China está con la misma tasa de desempleo juvenil que Italia, más de un 20%, 21,3%. Lo cual, pues es... y además ha subido mucho en los últimos 2 años, desde prácticamente o aproximadamente un 10%, lo digo ahora la cifra un poco de memoria, hasta este 21,3%, que creo que la última cifra es de junio, julio de 2023. Bueno, curiosamente, lo meto en política porque pues China decidió que como esto le estaba dando quizá demasiada mala fama, todo el mundo se estaba centrando en esto, estaba acaparando demasiados titulares. Lo que decidieron, en vez de intentar arreglar el problema o el potencial problema de desempleo juvenil que tienen, lo que decidieron fue dejar de publicar la cifra. Y, hombre, evidentemente no van a decir que la dejan de publicar por esto, no tendría sentido, pero lo que sí dicen es que van a hacer una revisión metodológica. Mientras hace la revisión metodológica, pues ya no se publican unas cifras que molestaban un poquito internacionalmente a China. Por lo tanto, bueno, China tiene también sus luces, como hemos visto antes, pero pues como casi siempre la política nos da las sombras. Este tema ha estado calentito en Guatemala, ya sabéis que a mí me interesa mucho Centroamérica, ya sabéis, pues ha estado calentito estos días en Guatemala. Bueno, Guatemala, el precio de los bonos, pues nos dice aquí el titular, de que se ha desplomado el precio de los bonos después de que se ponga en duda la elección presidencial. Y bueno, ahí sale hasta alguien de Barclays comentando que Guatemala pues tiene riesgos y bueno, eso sí, lo primero que pone ahí, el primer punto, sí es verdad, Estados Unidos ha impuesto una sanción pues a 100 congresistas guatemaltecos, me parece que son 160, así que bueno, le han puesto una sanción a prácticamente todo el legislativo de Guatemala. 2/3 del legislativo de Guatemala tiene sanción ahora mismo de Estados Unidos, le han quitado el visado. Y bueno, que te quiten el visado, en algunos países no se entiende bien, pero que te quiten el visado es algo relativamente grave. Pues en estos países. Bueno, ante esto, pues qué decir, pues yo la verdad que no quiero decir mucho, se lo voy a dejar hablar a un colega mío, que es Olaf, que lo ha tratado en profundidad y que pues aquí pues, nos cuenta pues, la narrativa. Nos dice que por culpa de los golpistas, pues que cayó el precio del bono guatemalteco. Y los hechos son, y ahí ponen pues el precio del bono guatemalteco y el precio del bono, de un bono más o menos similar de Panamá. Y lo que vemos es que se mueven casi al unísono. Es decir, pues no sé si se está tomando, como pasa muchas veces en los mercados, cualquier evento tiene que ser de alguna forma, pues intentarlo ser leído de forma político-financiera, ¿no? Entonces, cualquier cosa que pasa ahí, ¡boom!, se cae de repente mucho el precio de un bono, habrá pasado algo ese día en ese país. Y a veces, pues, están coordinados estas subidas, estas bajadas de precios, y cuando están coordinadas es que hay un evento sistémico, no concreto del país, que está provocando esto. Sin que esto signifique que a lo mejor sí pueda en el futuro los eventos políticos que estén pasando en Guatemala afectar al precio de su deuda, pues tiene sentido, si desde luego va a afectar. Lo importante aquí es que afecte a la capacidad de pago del gobierno de Guatemala. Entonces, si el gobierno de Guatemala, cualquier evento
impacta negativamente la capacidad de pago del gobierno de Guatemala, pues tendrá evidentemente un mal efecto sobre los bonos de Guatemala y viceversa. Cualquier evento que lo mejore, que mejore la capacidad de pago del gobierno de Guatemala, tendrá una subida de precio de los bonos de Guatemala. En cualquier caso, también hay que comentar, es otro comentario, no lo pongo aquí, pero es otro comentario que hace Olaf, hay que comentar también que el gobierno, que los bonos de Guatemala son bonos poco líquidos, se suele llamar, y a los que me conocéis ya sabéis que me gusta más utilizar la palabra negociables, son bonos poco negociables, hay días que no hay intercambio de bonos en el mercado, entonces, y hay otros, estos son mercados que saltan con relativa facilidad de un precio a otro, sin que necesariamente esté indicando otra cosa más que la propia ausencia de negociabilidad en esos bonos. Entonces, bueno, cuidado, porque, bueno, ha llenado esto muchísimos titulares en Guatemala, también en Estados Unidos, como habéis visto antes, y creo que de forma bastante desacertada. Bueno, ya estamos terminando. Ya sabéis que me gusta mucho este tema de ambiental y del CO2 y todo el jaleo que están haciendo con las políticas verdes. Entonces, bueno, tenéis ahí el precio de la emisión de los bonos, de los permisos de emisión de CO2. Entonces, tenéis que con muchísimo, el lugar más caro es Europa, pues no en vano pues se lo está pasando un poquito mal el sector energético y el sector industrial europeo, y aquí pues parece que no pasa nada. Entre medias tenéis el de Nueva Zelanda y abajo tenéis el de China. De China pues son los bonos o la emisión más barata de todas, casi pues un octavo de lo que cuesta por la misma tonelada de CO2 que emitirla en Europa. Lo interesante también lo tenéis en la parte de la derecha, que son qué porcentaje de las emisiones están cubiertas por estos esquemas de permisos de emisión. Dicho de otra manera, a qué sectores se les exige comprar estos bonos para emitir, o estos permisos para emitir CO2 de todos los sectores que hay en la economía, porque al final si solo se lo exijo a uno, pues el precio puede ser 500.000, que no importa mucho. Y ahí tenéis que, bueno, pues curiosamente en Asia, que es donde son más baratos, bueno, ahí en China, ¿no? Pues están cubriendo más de un 35% de las emisiones. En Europa también cubren bastante, al menos comparativamente con el mundo, cubren un 30%, en Latinoamérica pues apenas un 15%, y ahí tenéis en Oriente Medio pues un 5%, un poquito más de un 5%. Y esto es interesante, sobre todo de lo que tiene que ver con las ventajas y desventajas competitivas, muchas veces transitorias, que genera esto, y los desequilibrios económicos, básicamente. Y es que al final, pues si un sector está cubierto por esto y encima el precio es muy alto, otro sector no está cubierto por esto, o en el país de al lado o en la región de enfrente no está cubierto por esto, o está cubierto y los precios son muy bajos, pues va a generar posiciones competitivas pues que no se, posiciones competitivas positivas o negativas, ventajas o desventajas, que no tienen absolutamente nada que ver con una ventaja competitiva subyacente. Es decir, estás castigando o premiando bastante arbitrariamente, con criterios puramente políticos, la generación de valor en una economía. Y esto, pues es bastante grave desde el punto de vista de los desequilibrios económicos. Si en algún momento esto se termina implementando a nivel mundial y para todos los tipos de emisiones, pues esa posición competitiva o que se está perdiendo ganando ahora se terminará perdiendo dando la vuelta. Entonces esto evidentemente genera desequilibrios económicos y, bueno, pues lo que los economistas llamarían pérdida de eficiencia, que no es más que tirar recursos a la basura. Entonces, bueno, esto es lo que está pasando hoy en día con todas nuestras queridas políticas verdes. Y bueno, ya ahora sí terminamos con la reflexión de la semana. Me vais a permitir otra vez una licencia, y es que la reflexión de la semana es mía y es sobre el lenguaje inclusivo, aunque realmente no es mía. La idea, aunque no es una cita explícita, pero la idea es de un libro que estoy leyendo ahora de Jeffrey Miller, que entonces, bueno, tampoco es que sea la cita suya, cualquier error va a ser mío, pero desde luego las ideas las he sacado de ahí. Entonces, bueno, comento, el lenguaje inclusivo es una forma de comunicación vacía, que no informa nada relevante sobre el mundo externo. El lenguaje inclusivo está diseñado para informar exclusivamente sobre el emisor del mensaje, principalmente sus características sexuales, básicamente qué eres o qué te atrae, y también marca la pertenencia a un grupo, es decir, la señalización de virtud, que es el título del libro de Jeffrey Miller. El lenguaje inclusivo se parece en este aspecto a formas de comunicación no humanas, y es que la mayor parte de los mensajes que emiten los animales a otros animales versan sobre ellos mismos y no sobre el mundo externo. En este sentido, el lenguaje inclusivo es más natural que el lenguaje que utiliza el común de los mortales, pero también es una involución
o una forma de comunicación más egoísta. Bueno, y bueno, pues hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si así ha sido, pues dejadme like, dadle a la campanita, suscribiros al canal y si queréis colaborar conmigo os dejo en el primer comentario mi cuenta de Patreon. Así que bueno, nada, nos vemos en el próximo vídeo.